Muchas gracias. Gracias porque una vez más nos has traído en amor, en bendición, en gracia. Gracias porque una vez más te ha placido permitir que el cuerpo se una para poder recibir tu buena palabra. Y en esta noche quiero rogarte, úsame como ese vaso para impartir, esa vasija para llenar un vaso. Hoy te pido en el nombre de Jesús, háblanos, edifícanos, redargúyenos, desnúdanos de acuerdo a tu buena palabra. Y en el nombre de Cristo, por favor, haz tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Y el pueblo del Señor dice, amén, 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 aleluya. Y yo le he puesto por tema a este mensaje, 3 de cada 4 están en esta alarma. 3 de cada 4 están en esta alarma. Te voy a explicar a qué voy. 3 de cada 4 no tenemos que ser muy matemáticos para saber que es el 75%, ¿verdad? 3 de cada 4 no tenemos que ser muy profundos para saber que si hay 20 personas, 15 están pasando por ello. Ajá. Vamos a verlo desde otra arista. 100 personas, un núcleo de 100 personas, 75 están pasando por lo que te voy a enseñar. ¿Estamos de aquí? ¿Estamos juntos? Ok. Este patrón matemático lo he encontrado. Hoy vamos a aprender solo de la cuarta iglesia, ¿ok? Ya hemos hablado de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, no, se me fue una, y hoy vamos a hablar de Tiatira. Esta es la cuarta iglesia que te voy a enseñar, y de estas 4 iglesias, 3 están pasando por un mismo conflicto. Así que quiero pedirte que en amor me acompañes en tu Biblia. Acompáñame en tu Biblia. ¿Alguien trae Biblia? A ver, muéstrame su Biblia. Muy bien, allá atrás ya vi 1, 2, 3, muy bien. Tráigase su Biblia de papel, por favor, se lo pido. Vamos al libro de Apocalipsis y vamos a revisar el capítulo número 2. ¿Ya llegó? Apocalipsis. Imagínense si fuera examen. Yo hubiera reprobado. Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer, esta es la carta más larga, ¿ok? Es la carta más larga que el apóstol Juan, bueno, el Señor le da a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2 y vamos al versículo 18 y vamos a leer hasta el 29. Y quiero pedirte que prestes mucha atención. Hay muchos detalles que hoy vamos a ver. Dice la palabra, muy bien. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Observa, está resaltando 4 cosas muy buenas. ¿Vamos bien? Me pregunto, ¿vamos bien? Muy bien. Y que tus obras postreras son más que las primeras, pero, ya empezamos mal. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sagradas, sacrificadas a los ídolos, Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran,
si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Encontramos varios patrones, pero voy a entrar de lleno. Esta carta me llama mucho la atención porque es algo que está viviendo la iglesia cristiana en general. Voy a empezar a hablar bien de lo que habla la palabra, lo que resalta el libro de Apocalipsis, pero luego me voy a enfocar a lo que es difícil. Y quiero enfocarme en algo muy hermoso que el Señor está resaltando a través de Juan. Y es que la iglesia de Tiatira está viviendo los principios bíblicos. Nos está mostrando que sirve. Nos está mostrando que ama. Nos está mostrando que hace más obras que al inicio. Pero aquí hay algo, aquí hay gato, aquí hay tigre encerrado. La iglesia de Tiatira está pasando por un momento de gran oposición. Pregunta, ¿alguna vez en tu trabajo te has enfrentado a que tu jefe la traiga contra ti? ¿Sí? Aquí en la iglesia yo creo que no la traigo contra nadie. Espero que nadie lo perciba así. Pero también hay iglesias donde el pueblo del Señor percibe que el pastor la trae contra mí. Y en la iglesia de Tiatira había esto, había un grupo de gente que sentía la oposición del liderazgo, un gran conflicto con ciertos hermanos, pero esto era tanto de aquí para allá como de allá para acá. Ahorita voy a describirte a lo que te quiero llevar. Sin embargo, yo observo que la iglesia, a pesar de la gran oposición, a pesar de lo que está viviendo en contra del liderazgo, la iglesia de Jesucristo está creciendo, está madurando, está aprendiendo, se está cimentando. ¿Por qué? Porque la iglesia está caminando en amor. La iglesia está caminando en unidad. Porque cuando la iglesia camina de acuerdo a los principios bíblicos, la iglesia siente paz. A pesar de que hay un grupo o una segmentación de la iglesia misma que la trae contra otra parte del mismo pueblo. ¿Vamos hasta aquí juntos? Es decir, que yo veo en Tiatira, en la historia de Tiatira, que hay división en la iglesia. Hay un grupo que está bien metido con Dios y hay otro grupo que malamente no está metido con Dios, y ese gran conflicto produce un choque de poderes. Pero ese choque de poderes está haciendo crecer y madurar a aquellos que sí aman a Dios. Y el Señor le dice a ese grupo de iglesia: amados, continúen. ¿Se están amando? Síganse amando.
Se están sirviendo el uno al otro, síganse sirviendo. Están haciendo las primeras obras, continúen haciendo más. Porque el Señor está viendo que la iglesia está caminando en su llamado, en su encomienda, en aquello que el Señor le puso a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia genuinamente se ama. ¿Alguien va conmigo? No estoy hablando de que la iglesia ama a Dios. La iglesia se ama entre sí. Y obviamente para que la iglesia se ame entre sí es porque fundamentalmente ama a Dios. Es decir, que dentro de la iglesia hay un espíritu fervoroso, un espíritu de servicio, hay fe. Pero también yo encuentro que el Señor resalta la paciencia de la iglesia. Y a lo que me refiere la paciencia es: están resistiendo. ¿Está conmigo? ¿Alguna vez usted ha resistido algo? ¿Ha resistido los ronquidos de su esposo? No, porque no me oigo roncar, pastor. Aquí hay algo. A pesar de todas estas buenas características que acabo de resaltar, hay un lío. Hay un tumor. Silencio en la casa. Cuando digo la palabra tumor, ¿qué le viene a la mente? Cáncer. ¿Está conmigo? ¿Mande? Una enfermedad. A pesar de todo lo hermoso, hay una enfermedad dentro de la iglesia. Y esta enfermedad dentro de la iglesia está provocando que 3 iglesias de las 4 que ya aprendimos estén infectadas. Hay un tumor que está provocando que el 75% de la iglesia esté pasando por momentos de gran dificultad. Y el tumor se llama Jezabel. Pastor, pero es que en las otras iglesias no aparece Jezabel. Ahorita te voy a describir para que veas la realidad espiritual que yo no la había visto hasta apenas ahora. Y esta realidad de Jezabel está provocando que ese segmento de iglesia, ese grupo de liderazgo, esté sacando al pastor de la iglesia, esté sacando a Dios de la iglesia, esté buscando destruir la vida de Cristo de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay algo que produce una gran oposición, que cuando no puedo yo contra el enemigo, muchas veces se le unen al enemigo. ¿Está conmigo? Y más en tratándose de pecado. Y me voy a ir para atrás. Estuvimos platicando el día sábado, acerca de la iglesia de Pérgamo. ¿Se acuerda usted? ¿Alguien se acuerda? Pastor, estaba de mente presente, pero de cuerpo ausente. No, es de cuerpo presente y de mente ausente. Bueno, le recuerdo. La iglesia de Pérgamo sucumbió ante su pecado sexual. ¿Se acuerda que explicábamos, que platicábamos acerca de esto? Porque Pérgamo tenía una mala costumbre de que había abrazado la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Ya lo explicamos. Ahora quiero que te ubiques en algo. En ese tiempo no había carros, pero sí había comercio. La iglesia de Pérgamo estaba a 70 kilómetros de la iglesia de Tiatira. Bueno, más bien las zonas. Pérgamo, Tiatira, 70 kilómetros. Muy sencillito, piensa 70 kilómetros de aquí, de polo a polo, de Cuautitlán Izcalli, quizás a la salida a Cuernavaca, un poquito más allá, yo creo. Sin embargo, toda la iglesia, o más bien los trabajadores en Tiatira, de acuerdo a lo que nos narra la palabra, era una iglesia pobre económicamente. De acuerdo a lo que nos muestra la historia, Tiatira era una zona pobre. Pero el que fuera pobre no los limitaba a que tuvieran comercio, y el poblado más cercano era Pérgamo.
y todo su comercio era con esa ciudad llamada Pérgamo. Y si en Pérgamo había gran perdición, a pesar de que estuvieran bien plantados en Cristo los de Tiatira se tenían que sentar a la mesa a causa del comercio con la gente de Pérgamo. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, tenían ellos que ver cómo la iglesia de Pérgamo tenía sus altares a Artemisa, sus altares al dios Zeus, y cómo todas sus comidas, como lo conversamos el sábado, terminaban en orgías. Por lo tanto, a lo mejor llegaba la primera ocasión un empresario y decía, no, Dios no me mandó a esto, y se iba. Pero quizás después de la vez número 30 se involucraba con la gente de Pérgamo. Y esto producía gran caos en el seno familiar. ¿Por qué? Porque los contaminaba sexualmente, los contaminaba a causa de la idolatría. Y quiero hacer aquí una pausa. Quiero recordarte, amado, amada, de que hay lugares, hay mesas, hay amistades, hay personas con las que usted no tiene que estar. ¿Está conmigo? Pastor, pero me es muy necesario tener este tipo de relación de trabajo. Ore antes. Quiero recordarle algo. Usted es una antorcha encendida en medio de una gran tiniebla. Pregúntese qué haría Cristo en ese lugar de comercio al cual usted lo están llamando. Si el Señor le dice, yo voy a estar contigo y vamos a encender y vamos a hacer una llamarada de fuego, aviéntate. Hace algún tiempo yo oraba al Señor y le pedía algo. Y el Señor me enseñó algo en relación a Satanás. Antes de que Satanás fuera Satanás, ¿quién era? ¿Usted se acuerda? Luzbel. ¿Y dónde se paseaba Luzbel? ¿Dónde? En el altar. Ok. Bíblicamente, diga conmigo altar. El altar está hecho con piedras. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Va conmigo? Los veo muy callados. ¿Y en el altar qué hay? Fuego. Y un día el Señor me llevó a eso y me hizo entender, yo soy una piedra y yo estoy en el altar. Y yo le pedí al Señor, Señor, hazme arder tanto que esta piedra se encienda, que para el lugar donde tú la lleves, enciende el lugar donde esté. Produzca un incendio donde yo esté parado. A esto mismo te llevo. Tú eres una piedra que se tiene que cerciorar de estar tan encendido en el Señor que al negocio que te lleve el Señor, tú causes una revolución. No económicamente, porque el Señor te va a bendecir, sino que la gente vea en ti vida. Que la gente se sienta tan incómoda de ver tanta luz en medio de su tiniebla. Porque tú eres una piedra encendida en su fuego, que simplemente sale del altar a trabajar y regresa al altar. Sale del altar a comer y regresa al altar. ¿Está conmigo? Por lo tanto, amado, quiero poner algo en tu corazón. Tenga usted mucho cuidado en donde se sienta sin previamente no haber sido encendido en el Señor. Yo veo en la carta que el apóstol Juan escribe por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y el Señor se presenta y le dice a la iglesia de Tiatira, yo soy el que tiene los pies de bronce bruñido. Y me llamó algo la atención. Se está presentando como aquel que es el único que aplasta a su enemigo. Es el único que aplasta la oposición, que desmorona la influencia demoníaca, que somete todo tipo de seducción. Pero también el bronce bruñido
cuando está encendido, se ve tan transparente y tan resplandeciente que nos está hablando de la obra del Señor en el corazón del hombre. Cuando alguien le permite al Señor entrar en su vida, el Señor tiene la capacidad de desnudarnos. Pero ojo, no nos desnuda para que nos sintamos mal, sino que nos desnuda. Abra sus oídos a lo que le voy a decir. Para que en nosotros no tengamos el atrevimiento de imputar a otro la culpa de mis malas decisiones. Que no haya en mí el atrevimiento de colocar en otro culpa por mi pecado, ni justificar mi error o mi tibieza o las cosas que he dejado de hacer. Por eso la Escritura nos dice, yo conozco tus obras. Conoce lo bueno, pero también lo malo. Y cuando el Señor está hablando esto, después de que nos dice, yo soy el que tiene los pies como bronce bruñido, enseguidita dice, yo conozco tu fe, conozco tu amor, conozco tu servicio, conozco tu perseverancia a pesar de la oposición. Y el Señor comienza a alabar a la iglesia de Tiatira a causa de sus méritos. Pero aquí comenzamos con un problema. Houston, tenemos un problema. Si hacemos una comparación entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Tiatira, que ya la medio vimos, a ambas iglesias traen el chamaco atorado. Traen grandes problemas las dos iglesias, pero a las dos iglesias las alaba por sus obras. A las dos iglesias les aplaude porque no se detienen. Hay una diferencia. La iglesia de Tiatira está mostrando un amor genuino, una profunda lealtad al Señor, lo cual ya vimos que en Éfeso no. Por eso les dijo que se volvieran a su primer amor, ¿se acuerdan? No le estaba discutiendo en Éfeso, ama a tu hermano, no. Le estaba discutiendo, ¿dónde está tu lealtad hacia mí? Porque si tú eres leal a mí, dice el Señor, automáticamente vas a amar a tu hermano. Pero a la iglesia de Tiatira no. A Tiatira le alaba las cualidades que tiene. Y quiero dar un vuelo de pájaros a las cualidades. Les alaba su fe. Bien sencillo. Creer en Jesucristo y creer en su palabra es la visa. ¿Me doy a entender con la palabra visa? Es la visa para ser guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Punto. No necesitamos otra cosa. Alaba el servicio. Cuando estaba estudiando yo encontré algo. Los griegos, porque quiero recordarte que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ellos veían el servicio como el paralelismo o la similitud a una pésima humillación, como si fuera lo peor, porque lo relacionaban con esclavitud. Pero yo veo en la palabra que aquel que ama a Dios, su mayor gozo es servir a su Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos a Él, la palabra promete que el que se humilla, Él estará cerca de su servidor. Donde estoy yo estará mi servidor. Pero también el Señor alaba la resistencia o la persistencia, la perseverancia de la iglesia. ¿Qué es esto? Ante la adversidad no se quebraban, no agarraban sus Barbies, no, sino que se fortalecían en el Señor y avanzaban. Pregunta, ¿alguna vez has estado a punto de tirar la toalla en las cosas de Dios? Muchísimas. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si tú mismo te hubieras hecho caso? Ya no viviera, dice la hermana. Pero ahora que estás aquí estás viendo fruto.
Y el Señor alaba esa perseverancia. Porque en medio de la adversidad no te quebraste, sino fuiste fortalecido, impulsado y maduraste. ¿Alguien conmigo? ¿Algún maduro? ¿O va a ser como aquel chiste que está el árbol de manzanas y se cae una manzana? Y voltea la manzana y le dice, ¿de qué se ríen? Inmaduras. ¿Verdad? Amado, tenemos que madurar en el Señor. Tenemos que crecer en el Señor. Quiero mostrarte algo. Yo veo que el Señor también alaba algo de la iglesia de Tiatira. Y le dice, tus obras aún hoy son mayores que las primeras. ¿Por qué trabajaban más los de Tiatira? Sencillo. Estaban enamorados de su Dios. Y yo quiero que nos preguntemos a nosotros, ¿estamos sirviendo más que en el principio? Silencio en la casa de Dios. ¿Estamos amándonos más que en el principio? Ya nadie respira. Mejor ya no pregunto porque de repente va a haber uno que otro así. Estamos sembrando más que en el principio. Estamos evangelizando más que en el principio. Nos hace falta enamorarnos. Sin embargo, yo encuentro algo, amado. El Señor está alabando muchas cualidades hermosas de la iglesia de Tiatira, pero a pesar del elogio, a pesar del aplauso, a pesar de la aprobación, el Señor les dice, tú toleras a esa profetisa llamada Jezabel. Vuelvo a repetir, 3 de 4 iglesias tienen ese cáncer. 75% de la iglesia tiene ese mismo conflicto. Todavía no acabamos de conocer las otras iglesias desde otra perspectiva, pero por lo menos las 4 que venimos entendiendo hasta el día de hoy, 3 lo tienen. Te recuerdo, Pérgamo abrazaban la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? La fornicación. ¿Está conmigo? Y Tiatira dice que toleraba la enseñanza de la fornicación. Y al momento de ver a vuelo de pájaro a Jezabel, Jezabel impartía una vida de erotismo, de seducción. Promovía Jezabel cualquier tipo de promiscuidad sexual. No me da vergüenza decirlo, me da inquietud entenderlo, comprenderlo, escudriñarme y saber que las cosas tienen que cambiar, porque este tipo de problema sexual ha destruido ministerios, ha destruido matrimonios, ha destruido hombres y mujeres de Dios. Curiosamente, amado, el Señor está siendo muy claro. La iglesia está bajo un ataque sexual. Y quiero pedirte, cerremos puertas. ¿Alguien conmigo? Cerremos puertas. ¿Qué es cerrar puertas? Al que venciere, al que se arrepintiere. Porque no sería torpe de mí preguntar, ¿quién pasa por este conflicto? A ver si el Señor tiene razón de que el 75% de la iglesia está mal. Eso no se hace. Pero si el Señor lo está hablando, por ahí dicen que si el río suena, ¿es porque agua lleva? Tenemos que abrazar nuestra dependencia al Señor. Tenemos que apartarnos de cualquier tipo de pecado. Ahorita el Señor nos muestra la parte sexual, pero lo quiero poner un poquito más fuerte. A lo mejor usted no está pasando por eso,
Pero yo le aseguro que si somos escudriñados, más de una cosa el Señor va a encontrar. ¿Está conmigo? Tenemos que cerrar puertas, apartarnos de esa debilidad y tener un temor profundo al Señor. La Escritura en Corintios nos dice que las malas conversaciones pervierten, destruyen las buenas costumbres. Hay pláticas, hay fotografías, hay amistades que son inspiradas por todo tipo de entes demoníacos para que seamos destruidos. Y si no cerramos puertas, podemos ser destruidos. Apartémonos con urgencia de esto. Y te voy a mostrar por qué. Esto me impacta todavía más. Acompáñame ahí en tu Biblia, Apocalipsis 2:20. ¿Ya llegó? Observe lo que dice la Escritura de una forma muy detenida. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y aquí viene el punto que quiero que observemos, enseñe y seduzca, ¿a quién? ¿No está diciendo los siervos del rey? ¿No está diciendo los pastores de cierta denominación? ¿No está diciendo los profetas? ¿No está diciendo los padres de familia? Está diciendo mis siervos. Tengo una pregunta y te quiero pedir con toda tu honestidad. ¿Eres siervo de Dios? A ver, levánteme su mano los siervos de Dios. ¿Seduzca a quién? Quiere decir que el 100% de la congregación está ahí. ¿Está conmigo? ¿Está viendo lo delicado que es? A mis siervos a jugar matatena. A mis siervos a leer la palabra. A mis siervos a colocar las sillas. A fornicar. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora brinquemos al verso 22. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella. Pregunta, ¿quiénes pueden adulterar? ¿El soltero puede adulterar? El casado. Ahora quiero que observe algo. Cuando usted aceptó a Cristo, automáticamente se casó con Cristo. ¿Está conmigo? ¿Y por qué la Escritura dice a los que adulteran con ella? Te lo traduzco. A los que me están siendo infiel a mí, dice el Señor, con ella. Nuestro pecado nos hace infieles. Nuestro pecado es tan abominable que el Señor nos está viendo como adúlteros. Nuestro pecado es tan aborrecible que el Señor está diciendo a los que están ahí haciendo esa práctica, lo echaré a tribulación. Continúa. Si no se arrepienten de las obras de ella. Véame aquí. Recuerde algo, tatúelo en su corazón. Dice la palabra, al que venciere. ¿Se acuerda? Se lo cambio. Al que se arrepintiere. Y aquí en la Escritura me está diciendo, el que no se arrepiente, lo echo a ese lugar de tribulación. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer hoy? Arrepentimiento. Y continúa su palabra. Y a sus hijos heriré de muerte. Observe. Esto está más fuerte. Jezabel tiene tanta influencia que tiene, ¿qué dice ahí? Hijos.
Vuelvo a repetir, Jezabel tiene tal influencia al punto que tiene hijos. ¿Y esos hijos qué son? Discípulos que produce que sus siervos adulteren. Esto se pone más increíble, más fuerte. Y si nosotros escudriñamos un poquito más, no solamente seducen, enseñan, promueven. Y si nos quitamos un poquito de la parte sexual, ok, todos entendemos la parte de fornicación, creo que estamos de acuerdo, la parte de adulterio, la parte de cerrar puertas, todos creo que quedamos claros. Ok, vamos a ver desde una aplicación diferente. Todo adulterio espiritual involucra me desvío de la Escritura. Ajá. Es decir, que nos está mostrando que cuando nosotros comenzamos a deshonrar a Dios, a desobedecer a Dios, estamos cometiendo un acto de inmoralidad delante de Dios. Y Jezabel tiene hijos que producen que sus siervos, los siervos de Dios, se desvíen. Por lo tanto, vuelvo a hacer hincapié: al que venciere. El que vence es el que determina tomar el camino de la libertad. El que se arrepiente es el que decide tomar el camino de la libertad. Mi tarea como tu pastor, ¿para cuánto soy su pastor? Mi tarea como tu pastor es tomar como una navaja Gillette y hacernos así, abrir los ojos. Entender a profundidad la realidad de lo que el Señor nos está hablando. Porque el adulterio y la fornicación es algo muy intenso, y te explico qué es. Yo creo que aquí todos entendemos eso, pero el Señor me hacía comprender a alguna persona que está en adulterio y en fornicación. Por un lado, quiere seguir en su adulterio y fornicación. Vamos a verlo. En su deseo, en su pasión sexual, pero a la vez quiere ordenarse en el Señor. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque de cierta manera aborrece su pecado, no quiere pecar porque ama a su Señor. Pero la Escritura me muestra que no podemos amar ni servir a dos señores. Por lo tanto, vuelvo a repetir, al que venciere. Al que se arrepintiere. Y quiero mostrarte lo que dice en Apocalipsis 2:25. Ya hicimos un panorama de esta iglesia. Quiero mostrarte lo que dice la palabra en la versión Nueva Traducción Viviente. Al que venciere, te lo cambio, al que se arrepintiere. Ya te arrepentiste y ve lo que dice la palabra. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Te lo vuelvo a leer, como que te quedaste sin respiración. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. ¿Alguien trae la versión Reina Valera? Ahí rapidito que me la lee, en el 25. Lo que tienes, reténlo. Amado, el Señor elogia, aplaude muchas de las cosas de Tiatira. Y uno de los elogios es: estás haciendo bien las obras, reténlas, síguelas practicando, enséñale a otros a practicarlas, no las deseches, pero arrepiéntete. Está mezclando el arrepentimiento con un continúa la obra, es decir, no huyas. ¿Y cuáles son las obras que aplaude? El amor, la fe, el servicio y la perseverancia. Termino con un versículo. Vamos a 2 de Juan, capítulo 1, verso 8. ¿Ya llegaste en tu Biblia? Ok, ya llegó uno. ¿Quién más ya llegó? 2 de Juan, capítulo 1, verso 8. Ya llegaron dos.
3. Observa lo que dice. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Wow. Sino que recibáis galardón completo. Amado, amada, el Señor nos está llamando a un cambio, y yo soy el primero. No podría yo compartirte esto si el Señor no me hablara a mí primero. Y yo quiero impartirte lo que el Señor me ha dicho. Retén lo que te he dado. Arrepiéntete. Así que, amado, yo no te voy a decir levanta tu mano, ni te voy a decir que te pongas en tus pies. Solo te voy a pedir que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Aquí no se trata de sacar a la luz las cosas feas. No. Aquí se trata de al que venciere. Así que cierra sus ojos y vamos a orar. Ore de forma que usted mismo se puede escuchar. Abra sus labios de forma que usted mismo se puede escuchar. Padre, en el nombre de Jesucristo, ciertamente entendemos el mensaje. Te pedimos perdón por nuestro pecado sexual. Te pedimos perdón por nuestra desviación en nuestro corazón, por las pláticas ilegales, por las amistades ilegales, por las fotos ilegales, por todo lo que hemos hecho de forma ilegal, abrazando a esa mujer llamada Jezabel. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y lo sacamos a la luz pidiéndote perdón a causa de nuestro pecado que es grave delante de ti. Señor, pero también venimos a sacar a la luz todo orgullo. Venimos a sacar a la luz, Señor, todo lo que ha producido en nosotros vanidad, presunción, todo aquello, Señor, que en vez de honrarte te ha deshonrado, que en vez de amarte nos ha puesto de espaldas hacia ti, que en vez de hacernos caminar de tu mano nos ha producido una lejanía, un enfriamiento. Perdónanos por el temor que ha venido a nuestra vida, temor, Señor, de una enfermedad, temor, Señor, de la economía, temor de que alguien que amamos parta. Hoy, Señor, tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque yo encuentro en tu palabra que en el mismo renglón del fornicario está el cobarde. En el mismo renglón, Señor, está el ladrón. Y hoy te pedimos perdón por todo aquello que hemos hecho de forma ilegal, desleal a tus ojos. Perdónanos, Señor, esta noche. Y hoy sacamos a la luz aquello, Padre, que nos ha puesto, Señor, como anzuelo el enemigo. Perdónanos. Y hoy, Padre, levantamos nuestras manos pidiéndote, lávanos en la sangre del Cordero. Lávanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque en verdad necesitamos ser blancos como la lana. Necesitamos ser puros como la nieve y emblanquecidos como la misma, porque reconocemos que nuestro pecado nos ha manchado. Perdónanos, Señor. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, públicamente te pedimos perdón. En tu misericordia no nos has humillado públicamente. En tu misericordia no has sacado a la luz nuestra desnudez. Pero hoy voluntariamente lo sacamos pidiéndote tu amor, que nos sostengas. Amado Salvador, lávanos. Y hoy te pedimos, por favor, Señor, con tu sangre,
con la sangre del Cordero limpia nuestra intimidad. Adormece, Señor, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra sexualidad. Y que el casado lo disfrute en su lecho y que el soltero solo se dedique a ti. En el nombre de Jesucristo nos abandonamos en tus manos y te pedimos, purifícanos con hisopo. En el nombre de Jesús, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén.